un podcast de Cooperativa. En medio de las críticas del propio oficialismo, el gobierno deja en pausa la salida de la directora del Cernamec por una licencia médica con efecto retroactivo. Impacto de los combustibles. Cast anuncia un bono de pescadores artesanales y un balón de gas de 15 kilos para las familias del 80% más vulnerables. El Banco Estado también lanzó un crédito de capital de trabajo de emergencia y la posibilidad de reestructurar deuda al sector transporte. Un balde de agua fría el IMASEC de febrero. La actividad económica cayó 0,3%. Se publicó la nueva ley de convivencia escolar. Incluye el uso de detectores de metales en las puertas de los colegios. Allanamientos en el municipio de Isla de Maipo en causa por venta ilegal de licencias de conducir. Cobraban como 500.000 pesos por cada. 500 lucas. Hay funcionarios detenidos. En el mundo, nueva cuenta regresiva, la de hoy, para el Artemis 2 y su viaje a la Luna. Trump dice que piensa retirarse de la OTAN y que Irán pidió un alto al fuego. Y en el fútbol se acabó el sueño mundialista de Bolivia. Medel es duda en la Católica para recibir a Boca. Esta tarde Colo-Colo y Huachipato animan la Copa de la Liga en Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la moneda. Está ahí el presidente de la República temprano. Estuvo hace un ratito con la gente del Wander Sub-20, que salió campeón de la Libertadores. Antes había anunciado nuevas ayudas sociales a propósito de la crisis de los combustibles, de los efectos de la guerra y el traspaso al bolsillo de todo en la práctica. De eso y más, Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Es un paliativo, no es la solución, advirtió el presidente José Antonio Cast luego de anunciar dos nuevas ayudas para enfrentar el alza histórica del precio de los combustibles. La primera medida está enfocada en los pescadores artesanales. Es un bono de 100.000 pesos mensuales por embarcación que no pueden superar los 12 metros desde la proa hasta la popa y que tiene también otros requisitos como un inicio de actividades efectivas durante el 2025 y también una actividad acreditada en el mes que se solicite justamente este beneficio. Será de un periodo máximo de 6 meses y pretende beneficiar a 9.000 embarcaciones según planteó el presidente de la República. La segunda medida va en directa ayuda de las familias del 80% más vulnerable del registro social de hogares. La entrega de un balón de 15 kilos de gas licuado, lo que significa una inversión de $225 millones y también la colaboración de la Asociación de Municipalidades. Sobre estos anuncios y sus detalles habló el presidente José Antonio Cast, lo escuchamos. Hemos visto una medida especial que considera a más de 9.000 embarcaciones que están inscritas en el registro pesquero artesanal. Para que se pueda dar este beneficio, se tienen que cumplir algunos requisitos populativos, que duraría un periodo máximo de 6 meses para 9.000 embarcaciones, como les digo. Y la segunda medida, en base a los registros sociales de hogares, considerando la vulnerabilidad de las personas, podemos hacer un traspaso conversado con los municipios de $225 millones. Pero esto se hará vía municipios. Bueno, según explicó el ministro de Hacienda Jorge Quirós, estas ayudas se logran a raíz del ahorro que significó no amortiguar el alza en el precio de las bencinas. Pero además hay una nueva polémica relativa a la caja fiscal. Durante la primera semana de gobierno, el ministro de Hacienda utilizó el dato de diciembre, cuando la caja tenía del orden de $46 millones para $46 millones, para justificar la pausa del mecanismo del MEPCO. El tema es que en el último informe de la DIPRES apunta que febrero cerró con una cifra mucho más alta, con $3.617 millones, lo que provocó la ofensiva de la oposición. Escuchamos a la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans, integrante de la Comisión de Hacienda. Se cae la mentira que había levantado el ministro Quirós respecto a la situación de la caja fiscal. No eran 46 millones, era más de 3.600 millones. Y yo creo que lo que corresponde en esta situación es que el ministro con coraje y con valentía reconozca que se equivocó, que erró en montar este show comunicacional que además le sirvió para justificar, y una de las medidas más graves, ¿cierto?, el no dar continuidad al equilibrio planteado por el MEPCO. Bueno, durante la presentación de los anuncios, el ministro de Hacienda se refirió a esta confrontación de cifras pidiendo no tapar el sol con un dedo y argumentando que este aumento en la liquidez se produjo solamente a pura deuda.
La caja, cuando pasa de un gobierno a otro, siempre se mide al 31 de diciembre del último año completo del gobierno. Es absolutamente evidente que lo que se hizo en el 2025 fue contener gastos propios del 2025, que pasaron al 2026, contener emisión de deuda propia del 2025, que pasó al 2026. Y es absolutamente irrelevante que en tal o cual fecha haya después habido tal o cual plata, después de ese endeudamiento que ocurrió en los primeros meses del año. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No se puede tapar el sol con un dedo. Bueno, esa es la lectura que defiende entonces el Ejecutivo sobre estos últimos datos económicos que son a pura deuda en torno a la liquidez de la caja cuando comenzó justamente el mandato. El presidente Kast tiene una serie de actividades esta jornada. Durante la tarde va a estar en el Ministerio del Medio Ambiente con su titular Francisca Toledo. Durante la tarde-noche va a participar en la misa conmemorativa de los 35 años de la muerte del senador Jaime Guzmán. Y a esta hora, Verónica Rodrigo está aquí en La Moneda con el equipo sub-20 de Santiago Wanderers, ganadores de la Copa Libertadores. De hecho, están ahora en el patio de los Naranjos. La gloria eterna, la Copa de Campeones, está también aquí en el Palacio de Gobierno. Sí, con la Copa llegaron los hombres de Wanderers, la sub-20, campeón de la Copa Libertadores, nada menos, fueron recibidos en La Moneda. Se había anunciado para el otro día esta actividad, finalmente se postergó. Oye, ¿se puede tocar la copa o no? ¿O trae mala suerte a alguien que no se la ha ganado? Digo yo, para que a uno se le pegue, se le contagie. Dicen que los futbolistas no, porque si no, no la ganan vuelven. Ya. Entonces, Mariano, mejor no tocarla por ahora. No, pues nosotros no me arriesgo. Pues si nosotros no somos futbolistas. No te arriesgues, Mariano. Yo creo que Mariano juega. Ya, Mariano, muchas gracias. Chao, Mariano. Que estén bien, muy buenas tardes. Sigamos hablando de economía, del IMASEC de febrero que sorprendió de mala manera con un crecimiento negativo o un decrecimiento con fuertes caídas en la producción de bienes y sus componentes. Revisamos acciones. Sabemos también de anuncios de Banco Estado. Gonzalo Aguirre, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si bien las estimaciones se habían moderado en la última jornada del 1,8% que anticipaba la encuesta de expectativas a en torno a 1,3% en base a los índices sectoriales que publicó el INE, finalmente el resultado del IMASEC de febrero sorprendió con una cifra mucho más baja de menos 0,3%. Una caída que, explicaron desde el Banco Central, estuvo incidida por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios. Por parte del gobierno fue consultado por este IMASEC el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Bueno, el corolario de lo que venimos diciendo hace tiempo, el país está estancado, no había confianza, estamos tratando de generar las confianzas, de desatar la inversión para volver a crecer, que es urgente porque le pega mucho a los ciudadanos de a pie. El corolario de un largo proceso donde no se ha invertido, de un país que está sobreendeudado y de falta de apoyo a la iniciativa empresarial. En el análisis por actividad, la producción de bienes tuvo un descenso de 3,7% y si bien minería creció 1%, retrocedieron la industria manufacturera en 3,6% y resto de bienes en 5,4%. El comercio, en tanto, avanzó tímidamente 0,2% y los servicios lo hicieron en 1,6%. En paralelo, el último IMASEC trajo una actualización del dato pasado, el dato de enero, que era de menos 0,1% y que ahora quedó en menos 0,5%, parte de lo que comenta Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Podemos decir que vamos 2-0 abajo. Tenemos dos datos de IMASEC negativos y lo preocupante, diría yo, es que además del dato negativo, la variación en 12 meses, también vemos una economía que en el margen, cuando uno atiende lo que es el indicador desestacionalizado, en el margen la economía se contrae y por tanto estamos perdiendo, hemos comenzado el año con bajo dinamismo y perdiendo dinamismo incluso en el margen. Y en otra información de la economía, en el contexto de las medidas que se han impulsado frente al alza de los combustibles
y sus efectos para las familias, Banco Estado presentó su campaña Chile no se detiene, nuestro banco tampoco, que busca entregar alivio, dicen, a las empresas de menor tamaño y al sector transporte, además de acelerar el proceso de la electromovilidad con financiamiento en condiciones preferenciales. Se suma a todo esto el bono de 100.000 pesos mensuales a los taxis y colectivos que había sido anunciado previamente. Al respecto habla el presidente de Banco Estado, Mario Farre. Hay una cuarta medida que tiene que ver con la habilitación del bolsillo electrónico familiar dentro de la cuenta RUT para el pago del subsidio que anunció en días pasados el ministro de Hacienda, el pago de 100.000 pesos por taxi, por RUT, durante 6 meses. Entonces, la focalización de ese subsidio, de esa ayuda, se hace a través del bolsillo electrónico familiar. Detalló además el presidente del banco que con toda seguridad en las próximas semanas se estarán anunciando medidas focalizadas en el financiamiento de la vivienda, de las microempresas y de las familias, dijo, las que se están estudiando con los ministerios de Hacienda y de Vivienda. Y pues Gonzalo Aguirre con la información económica. Gracias, buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. Información policial, lo de la persona baleada anoche en Cerro Navia, los allanamientos de esta mañana en Isla de Maipo. Felipe Cofré, buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro, son 9 detenidos, 5 de ellos funcionarios municipales imputados por formar parte de una red criminal que tenía como objetivo obtener ganancias ilícitas con la emisión irregular de licencias de la Municipalidad de Isla de Maipo. Cobraban hasta 500.000 pesos a sus supuestos clientes que eran captados por un taxista de la zona, rendían exámenes teóricos en reemplazo de los solicitantes, no realizaban las pruebas prácticas y les proporcionaban también a estas personas que pagaban direcciones falsas en la comuna. Eso entre algunas de las irregulares que detectó el Ministerio Público. Esta asociación funcionaba desde el 2023 en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad y estaba liderada por un funcionario de dicha repartición. Esta mañana se concretaron 12 allanamientos a distintos domicilios, incluido el municipio. La fiscal metropolitana Occidente, Tania Cironvalle, entregó más detalles respecto a estas diligencias. Esta organización criminal consta de aproximadamente 12 personas, donde están claros los liderazgos, la distribución de funciones y un lapso de su actividad criminal, por lo menos desde 2023 hasta la fecha. En este momento existen funcionarios municipales que están detenidos y también algunos civiles detenidos, quienes están siendo investigados por los delitos de asociación criminal, delitos de cohecho reiterado y falsificación de instrumentos públicos. Todos estos detenidos van a ser formalizados mañana en el Juzgado de Garantía de Talagante por los delitos de asociación ilícita, cohecho y falsificación de instrumento público. Otro tema, el hecho que está investigando la Policía de Investigaciones como un homicidio frustrado en la comuna de Cerro Navia, en donde esta madrugada el conductor de una camioneta fue baleado en medio de una supuesta encerrona. Según la versión de un acompañante, ambos fueron abordados por 4 delincuentes que usaban overoles y armas de fuego que utilizaron cuando estas personas se resistieron al robo del vehículo. El mismo copiloto trasladó a un centro asistencial a la víctima, que se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en el tórax. Escuchamos la voz del inspector Alan Becerra de la Brigada de Homicidios de la PDI, que se refirió a este hecho. El trabajo de campo realizado por esta policía, correspondiente al trabajo del sitio del suceso, toma de declaraciones y el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, entre otras, han permitido inferir preliminarmente que mientras la víctima transitaba en su vehículo particular, es abordada por sujetos armados, quienes realizan diversos disparos en su contra, lesionándolo a la víctima en al menos una oportunidad y luego huir en dirección desconocida. También dijo el Ministerio Público que tiene que confirmar la versión que entrega el único testigo de este hecho de un presunto robo de vehículo. Por este delito todavía no se registran personas detenidas. Felipe Cofré, en las calles de Santiago, gracias. Buenas tardes. A esto hay que sumar lo ocurrido temprano en la ruta 5 entre San Fernando y Curicó. Un gran operativo, una persecución que comienza más al sur o contra una banda que se había robado un camión con 23 toneladas de pescado. Semana Santa. Semana Santa, claro. 23 toneladas de reineta venían desde Lebu hacia el norte del país. Tenían al chofer secuestrado, hubo disparos allí, interrupción del tránsito a ratos en la ruta. Hay detenidos, todo eso ocurrió ahí en la ruta 5 Sur.
Y a partir de los últimos hechos de violencia en colegios, el Ejecutivo publicó la Ley de Convivencia Escolar que regulará el uso de herramientas tecnológicas, por ejemplo, los famosos detectores de metales en las puertas de liceos y escuelas. Fernanda Ávila, tú nos cuentas, buenas tardes. Buenas tardes. Esta mañana fue publicada en el Diario Oficial la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que establece la creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y que permitirá, entre otras cosas, el uso de recursos tecnológicos como detectores de metales en recintos educacionales. Esta iniciativa llega luego de violentas semanas a lo largo del país, el asesinato de una inspectora en el Instituto Luis Silva La Saeta de Calama, que dejó además a otras 4 personas heridas, lo ocurrido ayer en el Liceo Lastarria, donde encapuchados lanzaron una molotov a una oficina directiva e incendiaron basureros. En Curicó, donde un estudiante de primero medio fue sorprendido con un arma de fuego. Lo mismo ocurrió en Rancagua, en Angol. También otro estudiante ingresó con 2 armas de fuego y drogas a su colegio. Para poder adoptar estas medidas como cámaras o detectores, es necesario que existan antecedentes que justifiquen su uso. La comunidad educativa o consejo escolar tiene que estar de acuerdo y el sostenedor de cada establecimiento tiene que realizar un protocolo interno. Protocolo que además tiene que ser aprobado por la Subsecretaría de Educación con un informe técnico previo del Ministerio de Seguridad. La ministra de Educación, María Paz Arzola, mencionó que se está trabajando en el reglamento para esta ley, un reglamento que no va a ser fácil, e insistió que esta medida es insuficiente para frenar la violencia, por lo que también se están barajando otras iniciativas desde el Ejecutivo. Escuchemos. Nosotros hemos estado trabajando en un reglamento que permita agilizar y facilitar que aquellos colegios que así lo estimen, ¿ya? Esto no es una obligación de los colegios, sino que aquellos colegios que tienen razones para hacerlo, que tienen el acuerdo de su comunidad educativa, que puedan instalar pórticos o otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad. Una de las preocupaciones que se nos levantó cuando estuvimos en Calama era cómo mandar a los niños al colegio después de estos hechos y tener la tranquilidad de que los niños van a estar en un ambiente protegido, ¿ya? Y nosotros estamos trabajando justamente para darle mayor tranquilidad a las familias en esa dirección. Esta ley naturalmente que contribuye, pero no basta. Si bien esta ley ya fue publicada en el Diario Oficial, faltaría bastante entonces para que estas barreras físicas puedan ser implementadas. Esta es una medida que ha tenido resultados mixtos internacionalmente. En lugares como Georgia, en Estados Unidos, la incautación de armas se redujo desde el 2022 al 2024 visiblemente, pero eso no significó menos episodios de violencia al interior de los establecimientos. Los detectores se usan en algunas escuelas de Francia, de Brasil, en algunos distritos estadounidenses como Nueva York, Chicago, Filadelfia. A veces no son pórticos, sino que también son controles aleatorios con detectores portátiles o revisiones de mochila. También, al menos en 2 distritos escolares de Texas, en Estados Unidos, se ha implementado el uso de bolsos y mochilas transparentes. Pero de todas formas han ocurrido accidentes, como por ejemplo armas que entran por puertas secundarias o que entran escondidas de otras formas. Hay otros puntos importantes en esta ley que podrían limitar sus alcances. Por un lado está lo burocrática que es, y por otro es que no entrega recursos para establecimientos que podrían necesitar estas medidas. Se refirieron a ello los exministros de Educación, Harald Beyer y Raúl Figueroa. Creo que la ley de convivencia escolar, tal como está redactada, va a ayudar poco. Es muy burocrática, tiene una serie de pasos que hay que dar. Desde luego, primero hay que esperar la dictación de la política nacional de convivencia escolar, después el plan de acción, y hay muchas cosas que pueden hacer los colegios con las disposiciones legales que ya existen. Lo que ocurre con esta ley es que, al igual que muchas otras, impone nuevas obligaciones a las comunidades escolares y no les entrega recursos para poder cumplirlas a cabalidad. Y por lo tanto lo que puede ocurrir es que por un lado algunos lo hagan porque tienen las capacidades o los recursos y otros lo hagan de menor manera, pero o bien que derechamente pasa a ser más bien letra muerta. Esta ley también requiere y establece la Política Nacional de Convivencia Educativa y un plan de acción nacional, y obliga a que todos los establecimientos tengan un coordinador de convivencia. Entre las otras iniciativas que está barajando el Ejecutivo está agravar las penas respecto a cualquier hecho delictivo que se cometa al interior de un colegio y permitir la revisión de mochilas. Esto último requeriría modificación en la ley, por lo tanto es un plan que el Ejecutivo está barajando ingresar durante la próxima semana. Al Congreso. Gracias, Fernanda. Buenas tardes.
Buenas tardes. A propósito, bueno, después de lo de Calama, lo de Curicó, lo de Angol, la violencia política en el Starria, en el Nacional, se suma un caso que conocimos temprano en la región de O'Higgins. Hay novedades, Paola Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, claro, hay novedades porque el Tribunal de Garantía de Rancagua decretó el arresto nocturno para el estudiante de 17 años que portaba un arma de fuego en un colegio de esta ciudad y que fue detenido en la última jornada por la Policía de Investigaciones. Tras ser formalizado por los delitos de porte ilegal de arma y tenencia ilegal de munición, el alumno de cuarto año deberá cumplir la medida cautelar desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana, pese a que la Fiscalía había solicitado internación provisoria por la gravedad del delito. El arma incautada, que pertenecía a una tía, tenía alto poder de fuego, como señaló en la noche de ayer el subprefecto Víctor Cabrera, pero la munición incautada no era compatible ni tampoco tenía cargador. Por eso la jueza Vanessa Letelier argumentó que la intención del alumno no era provocar daño y que era una medida desproporcionada dejarlo con internación provisoria. Los invito ahora a escuchar las declaraciones del fiscal de responsabilidad penal adolescente, José Luis Palominos. Se verificó audiencia de control de detención respecto de un adolescente detenido el día de ayer. El Ministerio Público expuso los antecedentes de la detención, se decretó legal la misma, se formalizó por un delito de porte de arma de fuego y municiones. El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de internación provisoria, entendiendo la gravedad del hecho, número de delito y naturaleza de los mismos, y un plazo de investigación de 90 días. El tribunal no accedió a la medida cautelar de internación provisoria, decretando medidas cautelares del artículo 155, específicamente el arresto parcial y la sujeción del adolescente al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. De acuerdo a la formalización de cargos, el estudiante exhibió la pistola Glock a 2 alumnas y luego la escondió, pero otra alumna se percató del hecho y lo denunció a las autoridades del colegio, que llamaron a la PDI y a los familiares del imputado. Según el relato de la Fiscalía, primero negó tener un arma, pero después se levantó la polera ante el personal de la PDI en el colegio. De manera espontánea, según el fiscal, el estudiante declaró ahí que tenía enemigos y que se sentía inseguro e incluso amenazado. Sin embargo, la madre del imputado aseguró al director que supuestamente la tenía para jactarse ante las alumnas, según expuso el fiscal ante el Tribunal de Garantía de Rancagua. Gracias, Paola. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. El gobierno da un paso atrás y decide pausar la petición de renuncia de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, en medio de su tratamiento por cáncer. Camila López nos cuenta la historia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y críticas transversales, particularmente de dirigentes del oficialismo y la oposición, provocó la solicitud de renuncia no voluntaria a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, quien se encuentra en tratamiento por cáncer de mama y que llegó al cargo en 2022 por alta dirección pública. Falta de humanidad, de empatía y de criterio fueron algunos de los cuestionamientos que se escucharon desde el mundo político. Un nuevo franco para el gobierno, pero que hoy tuvo un giro, pues en una entrevista radial, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que decidieron pausar la salida de Carrasco, pues se recibió con posterioridad a la solicitud de renuncia una licencia médica con efectos anteriores. No se puede cuestionar lo que un profesional médico establece y señala, afirmó Alvarado. Desde la oposición, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, destacó que no es la primera vez que este gobierno echa pie atrás en una medida. Ya lo hizo, por ejemplo, con el recorte del presupuesto en seguridad, pero dijo eso no se debe al diálogo con los distintos actores, sino que solo a la presión pública. Este gobierno solo conoce de una lógica de administración empresarial, dijo Bárbara Figueroa. Yo creo que es preocupante que el Ejecutivo y que el gobierno, que pretendió darle certezas a este país, esté demostrando que de lo que conoce es de una lógica de administración empresarial y no del ejercicio de gobernar. Ya en el marco de lo que va a ser el inicio de la Semana Santa, es evidente que tenemos poquita compasión en este gobierno. Es legítimo que ellos no tengan confianza en un funcionario, pero aquí hay una funcionaria electa por alta dirección pública y que si no hay confianza en ella, no necesariamente eso debe implicar un despido.
Bueno, ayer en la entrevista con Archie, el presidente José Antonio Kast respaldó la decisión de pedir la renuncia por existir problemas, dijo, de confianza y de gestión. Desde el oficialismo, la diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Baiser, estima que al menos se debió socializar la situación para abordar el caso de mejor manera. Y hay facultades y hay confianzas que se deben tener cuando se ejerce un rol de esta naturaleza, en este caso con el gobierno, pero sin ninguna duda que este es un tema humanitario. Se ha pausado esta decisión, me parece que eso es lo correcto, y que se debió haber conversado previamente esta situación con ella, debió haberse a lo menos socializado también con más actores dentro del sector que apoyamos al gobierno para haber dado nuestra opinión y haber podido de manera conjunta haber hecho una bajada que fuese la que dejaba de alguna manera conforme a, en este caso, la señora directora. Bueno, desde el gobierno informaron que como Priscila Carrasco ahora está con licencia médica, Felipe Díaz ocupa el cargo de director subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Oye, la ministra Judith Marín me da la impresión de que le manda respuesta escrita a la segunda, viene en portada el vespertino, explicando lo que ellos denominan el despido con elástico. Ahora, con elástico, por lo que tú has explicado, Camila, por la presentación de la licencia. Ella dice, aquí hay una situación humana y compleja, en la misma línea que el presidente Kast, pero nuestro deber es primero ver la gestión y que esté bien hecha esa gestión, que las confianzas estén asentadas, y en este caso las confianzas no se daban. De nuevo, el guión, sí, o el relato del Ejecutivo, la explicación que ha dado el propio presidente de la República, que repite la ministra Marín. Pero sí aclara una cosa, dice que la licencia fue recibida de forma posterior a la notificación de renuncia no voluntaria, cuando le piden que se vaya, pero tiene efecto desde el día anterior, tampoco que sea tan retroactiva, digamos, sino que tiene efecto solo sobre el día anterior a cuando se hace esa reunión donde le dicen que se tiene que ir. El 31 de marzo, la licencia. Eso fue ayer. Eso es lo que dice ella, claro. Ya. Gracias, Camila. Buenas tardes. Chao, Cami. Ya, hablamos también de derechos humanos. Otro flanco ahí, Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. En el mundo de los derechos humanos la preocupación es cada vez mayor, no solo por las señales, sino también por las decisiones que está tomando en esa materia el gobierno del presidente Kast. Entre ellas, no solo retirar de Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos, sino también postergar el memorial de las víctimas de Colonia Dignidad y ahora descabezar el Programa Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda. En el diario de Cooperativa habló quien fuera abogado de la Vicaría de la Solidaridad y secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos cuando estaba en el Ministerio del Interior, Luciano Fuyú. En esta materia de derechos humanos estamos viviendo un ataque, una presión, una suerte de exterminio porque no forma parte de las iniciativas, al menos del programa del actual presidente. Descabezar el plan de búsqueda, que es una iniciativa del gobierno anterior, del presidente Boric, me parece una atrocidad. La orientación que se le pretende dar parece ser una cuestión demasiado sensible, negativamente, por supuesto, digamos, atendido de que goza ese plan una enorme legitimidad por parte de las agrupaciones de los familiares. El gobierno removió de sus cargos en el programa de derechos humanos a Paulina Zamorano, Tamara Lagos y Magdalena Garcés. Al menos ya puso en el cargo como jefa del plan a la abogada Constanza Garrido, quien tiene una década de trayectoria en este tema de los derechos humanos, pero vinculada más bien a los derechos de las personas privadas de libertad y al trabajo con víctimas de abuso sexual en contextos institucionales. Esta mañana, en reunión con todo el equipo del plan, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, les aseguró que no habrá un cambio en el funcionamiento. Antes garantizó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que se mantendrá esta política de Estado. Creemos que los derechos humanos son políticas de Estado y por tanto estamos por la continuidad de 3 planes que son fundamentales. En primer lugar, el Plan Nacional de Derechos Humanos. En segundo lugar, el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Y en tercer lugar, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. El Plan Nacional, por ejemplo, de Derechos Humanos ha sido una práctica que cada administración entrante, ¿no es cierto?, procede tanto al retiro como al reingreso del plan, ajustar y sobre todo poner conocimiento y poder trabajar estas acciones comprometidas con las distintas instituciones y luego volverla a reingresar a la Contraloría General de la República. Pero pese a las declaraciones, las
decisiones han generado desconfianza. La ahora ex encargada del Programa Nacional de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, acusó que su despido obedece únicamente a razones políticas y manifestó sus temores sobre un posible giro en esta política. El Programa de Derechos Humanos se encuentra a cargo de más de 430 causas judiciales actualmente activas por las responsabilidades de las graves violaciones de los derechos humanos. Es de esperar una desvinculación de esta naturaleza, más aún teniendo en consideración los últimos anuncios que han hecho en materia de indulto y de liberación de los responsables de la grave violación de los derechos humanos. Es decir, es una decisión política. El Plan Nacional de Derechos Humanos, elaborado por la administración anterior y que fue retirado de Contraloría por el nuevo gobierno, está en pleno proceso de revisión y las autoridades esperan reingresarlo al ente fiscalizador dentro de un máximo de 90 días. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. En medio de las críticas del propio oficialismo, el gobierno deja en pausa la salida de la directora del Cernamec por una licencia médica con efecto retroactivo. Impacto de los combustibles. Cast anuncia un bono de pescadores artesanales y un balón de gas de 15 kilos para las familias del 80% más vulnerables. El Banco Estado también lanzó un crédito de capital de trabajo de emergencia y la posibilidad de reestructurar deuda al sector transporte. Un balde de agua fría el IMASEC de febrero. La actividad económica cayó 0,3%. Se publicó la nueva ley de convivencia escolar. Incluye el uso de detectores de metales en las puertas de los colegios. Allanamientos en el municipio de Isla de Maipo en causa por venta ilegal de licencias de conducir. Cobraban como 500.000 pesos por cada. 500 lucas. Hay funcionarios detenidos. En el mundo, nueva cuenta regresiva, la de hoy, para el Artemis 2 y su viaje a la Luna. Trump dice que piensa retirarse de la OTAN y que Irán pidió un alto al fuego. Y en el fútbol se acabó el sueño mundialista de Bolivia. Medel es duda en la Católica para recibir a Boca. Esta tarde Colo-Colo y Huachipato animan la Copa de la Liga en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.